to die for me. María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Enrique Piña Valdés. Es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría, sobre todo un gran honor poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Este es un espacio en el cual tratamos de explicar de una manera muy sencilla todo aquello que implica ser católico. Queremos fortalecer la fe del pueblo católico y también queremos, porque sabemos que hay muchas personas que no comparten nuestra fe viendo este canal, viendo este programa, queremos también a ellos darles una fuente segura, fiel al magisterio de la Iglesia, de lo que enseña la Iglesia, para que así, bueno, con razones puedan aceptarla o rechazarla, pero no con prejuicios, no solamente por una mala idea o por lo que el vecino les dijo, sino que ya con conocimiento de causa puedan hacer una decisión libre, porque al final de cuentas esto se trata de amor, y el amor es libre o no es amor. El día de hoy, para los que siguen habitualmente este espacio, pues ya sabrán lo que viene, porque estoy sentado y habitualmente estoy de pie. Y cuando estoy sentado es que hay un invitado muy, muy especial, y yo no voy a perder más tiempo porque tenemos que aprovecharlo al máximo. El día de hoy, en este espacio de apologética, nos acompaña el padre Juan Rivas, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Padre Juan, muchas gracias por estar aquí hoy. Rafael, un placer estar aquí y gracias por invitarme a tu programa y un gran saludo a todo tu auditorio. Padre, muchísimas personas que ven María Visión y que ven otros medios católicos le conocen por su labor impresionante en los medios, por sus series de Hombre Nuevo, por sus libros, pero habrá también quien pues no le conozca o será de las primeras veces que le escucha. ¿Le parece, padre, que para iniciar a manera de rompehielo yo le haga algunas preguntas sencillas y usted me responde rápidamente? Si no son muy difíciles, con mucho gusto, sí. Muy bien, vamos a empezar. Padre Juan Rivas, ¿de dónde es? Yo soy de aquí, de Guadalajara, nací al lado del templo expiatorio. Ahí nació mi vocación. ¿Por qué sacerdote? Porque Dios me llamó. Sencillo. Así de sencillo, ven y sígueme. ¿Por qué legionario de Cristo? Porque Cristo escogió para mí estar en su legión. Yo le dije a Dios, si tú quieres que sea sacerdote, yo no voy a andar buscando seminarios. Tú escoge, y por diversas circunstancias, pues Dios me llamó a la Legión de Cristo. De hecho, fue una cosa sorprendente porque el sacerdote llegó a mi casa y de mi casa no di ni 2 pasos y me invitó a formar parte de la Legión de Cristo, una congregación nueva con una mística que me entusiasmaba mucho, fidelidad al Papa, consagrados a la Virgen María, apostolado militante, fieles a Santo Padre. No podía pedir más me enamoré de esa espiritualidad. ¿Sacerdote desde cuándo? Yo entré a la Legión en el año 70, justo cuando estábamos en el Mundial de Fútbol, cuando Pelé metió su gol de cabecita. Sí, sí. En ese año entré a la Legión y me ordené en 1982 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Roma. En Roma. La Virgen de Guadalupe ha estado siempre detrás en toda mi vocación. Ahora estoy en la parroquia, me adelanto a tus preguntas, estoy en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Mi centro en Los Ángeles está en contraesquina de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, así que soy un enamorado de la Virgen de Guadalupe. Una conexión guadalupana. Ahora, ya sacerdote, ¿por qué seguir también el camino de la apologética? Bueno, cada sacerdote va escogiendo más bien su rama, y yo me di cuenta que una de las situaciones más graves para la Iglesia es la pérdida de la fe. Justo lo que el Papa Benedicto XVI está diciendo, que parece que la fe ya no encuentra alimento en las almas. Yo estudié en Europa, me enamoré de las iglesias de Roma, de Francia, de Alemania, pude viajar por todas partes porque hago documentales sobre eso, y me daba mucha pena ver esas iglesias tan grandes vacías, y casi por naturaleza me di cuenta que uno de los problemas fundamentales es la fe. Entonces, catequizar, yo soy un catequista, yo soy un maestro, claro, por que don natural o don divino que Dios me haya dado, soy educador, y quiero enseñar la fe porque considero que es lo más importante en la situación actual de la Iglesia. Padre, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Mi libro favorito de la Biblia es el Evangelio de San Juan, es el evangelista teólogo. Me encanta ese
y he hecho muchas reflexiones sobre ese evangelio y en concreto el capítulo 5 y 6 de San Juan. ¿Tiene algún versículo particularmente de la Escritura que le guste más? A mí la frase que más me llama la atención, indudablemente habrá muchas, pero la que más me llama la atención es esa que dice Jesús: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo digo, si Cristo no hubiera hecho milagros, si Cristo no hubiera caminado sobre las aguas, si Cristo no hubiera resucitado a Lázaro, yo todavía creería que Cristo es el Hijo de Dios nada más por esas palabras: vengan a mí todos los que estáis cansados. ¿Quién puede decir, quién puede tener amor para dar a todos? ¿Quién puede tener una respuesta para todos los problemas? Solo si es Dios. Esa es una palabra que me llama mucho la atención y que habla mucho de lo que es el verdadero cristianismo, una relación, catolicismo, una relación con Cristo. Una relación personal. Una amistad con Él. Le hago una pregunta que escuché que se le hicieron al Papa Benedicto. Usted responde y después, si quiere, le digo lo que el Papa respondió. Okay. Escenario de isla desierta. Solamente puede llevar 2 libros con usted. ¿Cuáles llevaría? Pues indudablemente la Biblia yo la llevaría y no creo que necesitaría ninguno más. Después de la Biblia no necesitaría ninguno más porque cuando uno aprende a desentrañar las Sagradas Escrituras, encuentra ahí un mar profundo que no encuentra, vamos a llamar, en libros del Papa de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Los he leído todos, he leído todos los que escribió Juan Pablo II. De hecho, Papa Ratzinger se está convirtiendo en mi autor favorito. No porque era un papa que yo no leía nada de Ratzinger, porque me parecía muy complicado, muy elevado, muy técnico. Muy técnico, sí, esa es la palabra. Pero una vez que se vio papa, pues volví a repasar, a leer por tercera vez Introducción al Cristianismo, claro, y descubrí unos grandes tesoros. Y después Jesús de Nazaret, el 1 y el 2, y sus encíclicas sobre la esperanza. Creo que son libros muy... Pero en concreto lo que me gusta a mí es los libros de Jesús de Nazaret, porque son libros de apologética, hablan de la divinidad de Jesucristo, habla de los anticristos, que son todos esos teólogos que niegan la divinidad de nuestro Señor. Así es. Padre, de todos los libros que usted ha leído, y también ha escrito varios, ¿cuál libro, dejando fuera obviamente los libros de la Escritura, cuál libro es aquel que usted dice, me hubiera gustado escribirlo yo? Pues sabes que el libro que escribí sobre el Divino Jesús lo escribí porque un amigo me regaló un libro sobre la divinidad de Jesucristo, escrito en España, y dije, qué feo libro, qué horrible, qué manera de hablar de la divinidad de Cristo tan tonta. Y lo motivó. Y dije, no, yo tengo que escribir un libro. Entonces, precisamente esa fue la razón de decir no. Si hay cosas preciosas que se pueden decir de la divinidad, de lógica, de sentido común, de la grandeza del personaje, y escribí El Divino Jesús. Yo creo que es un libro que me lo inspiró el Espíritu Santo, ¿verdad? Le rezo mucho al Espíritu Santo. Y todos mis temas son sobre la fe, porque soy católico, El Divino Jesús, Encuentros con Cristo. Acabo de sacar los 3 libros que son los oficiales del Año de la Fe, que son el libro que se titula Año de la Fe, que ya va a estar aquí a la venta también en la catedral, en las librerías de parroquial. Este libro de ¿Por qué soy católico?, del cual vamos a comentar hoy. Y el tercero es precisamente El Divino Jesús, que es sobre la divinidad de Jesús, que me parece a mí increíble que alguien pueda negar la divinidad de nuestro Señor. Claro. 2 últimas preguntas. De las 4 basílicas mayores en Roma, ¿cuál le gusta más? Yo creo que Santa María la Mayor. Santa María la Mayor es una de las que más me gusta. Es una basílica que le llamaban la Santa María de las Nieves. Sí. Es una basílica toda cubierta de oro, es como un arca de la alianza, es como entrar en el seno de María. Y es una de las basílicas que más me gusta, que más me agrada y que suelo visitar casi en todas mis... Además de San Juan de Letrán, pero Santa María la Mayor es la que más me gusta, es más chiquita, más bonita y además tiene oro de México. Sí. Está hecha con oro de México y bueno, de algo sirvió el oro de México, aquí llegó. La última pregunta de este rompehielos. Si pudiera elegir de toda la historia de la Iglesia un sacerdote para concelebrar misa con él, ¿quién sería? Juan Pablo II. Juan Pablo II sería el sacerdote con el que me gustaría concelebrar. Y de hecho tuve alguna vez la oportunidad de estar con él, sí, varias veces con él.
Qué gracia. Pero no se me quita ese gran sacerdote. Yo creo que fue un gran regalo para la iglesia, Sí. porque nos sacó ahorita estaban precisamente en el programa anterior hablando del concilio, y sí vino un gran problema para el concilio, después del concilio para la iglesia, de confusión, de magisterios paralelos, de teólogos disidentes, de teología de la liberación, y Juan Pablo II, en mi opinión, fue un regalo del Espíritu Santo, un regalo de Dios para la iglesia, para que nadie pudiera dudar de cuál es la verdadera interpretación del concilio. No hay documento del Concilio Vaticano II que Juan Pablo II no haya corregido y dado la visión correcta de ese documento. Lo que llaman la hermenéutica de la continuidad, ¿no? Así es. Bueno, pues ya vieron ustedes, el día de hoy está con nosotros el padre Juan Rivas. Vamos a hacer un corte, va a ser el primero, va a ser muy breve. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de sus libros, nos da el tema para el día de hoy, ¿por qué soy católico? Ese es nuestro tema el día de hoy, ¿por qué soy católico? Y de una vez les adelanto a los que están en casa viéndonos hoy, vamos a regalar uno de estos, de por qué soy católico, entre las llamadas que lleguen. Entre todas las llamadas que recibamos, al final el padre Juan va a elegir una, sin ver el nombre obviamente, y a esa persona se va a llevar este libro. ¿Por qué soy católico? Es nuestro tema también el día de hoy, con el padre Juan Rivas como invitado. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Ustedes allí también pueden hacernos llegar comentarios, preguntas, sugerencias. Y también la página en Facebook, la red social Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión. En el corte van a aparecer en su pantalla también los números de María Visión para que vía telefónica nos haga llegar sus preguntas o comentarios. También que participe si quiere llevarse este libro, ¿por qué soy católico? Hacemos un breve corte y ya regresamos el día de hoy en Apologética con el padre Juan Rivas. Amigos, estamos de regreso en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Hoy con el tema ¿por qué soy católico? Con un invitado muy especial, el padre Juan Rivas, legionario de Cristo, que además tiene un libro que se titula de igual forma que hemos titulado el programa y que además estamos regalando el día de hoy. Entonces yo aquí se los pongo para que lo vean. A los que llamen, al final el padre va a elegir una de esas llamadas y se va a llevar este libro. Los que no y lo quieran, que se los recomiendo, pero muchísimo, aquí en María Visión lo pueden comprar. Pueden comunicarse a la tienda de María Visión, a la tienda virtual, escribir tiendavirtual@mariavision.com o llamar o venir o bueno, viven en otro país incluso, en otra ciudad, escriban, llamen, se les puede hacer llegar a su domicilio. Este libro vale muchísimo la pena. ¿Por qué soy católico? Y vamos a iniciar. Padre, en la introducción de su libro, me gustó muchísimo, usted cuenta una historia que le pasó en un aeropuerto. ¿Me permite que la lea brevemente? Sí, cómo no. Miren, se las comparto. Dice así. Cierta vez, estando de paso en el aeropuerto de Nueva York, se me acercó una chica vestida con un sari hindú y me preguntó, ¿es usted sacerdote? Así le respondí. Ella añadió, esta parte me encantó, pues yo antes era católica, pero ahora ya encontré la verdad. Soy Hare Krishna y me gustaría compartir con usted sus enseñanzas. Bueno, el padre dice que en ese momento le puso como un alto, ¿no? Dice, a ver, antes de que tú me compartas de los Hare Krishna, déjame te pregunto algo. Dime de lo que tú sabes de la religión católica. Si de verdad eres católica, o eras, como dices, ¿me puedes decir por qué creemos que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué creemos que Cristo es el Hijo de Dios? Todavía te la dejo más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre los sacramentos y los mandamientos? Ella se quedó callada. Ahora, padre Juan, esas preguntas que usted le hizo a esta muchacha dejarían callados no solamente a los que se van de la iglesia, a muchos que seguimos allá adentro. Usted resalta de esta historia que muchos se van de la iglesia sin haberla conocido antes y se atreven a decir, yo era católico, pero ahora me encontré con la verdad en los Hare Krishna, en los evangélicos, en protestantes, donde sea. Pero le dice usted a esta chica, mejor di y vas a hacer más bien diciendo, era católica, pero como no conocía mi fe y era ignorante de mi propia fe, pues me fui. Era una mala católica, nunca conocí mi fe, nunca la viví, nunca la practiqué y por eso la perdí. Eso es la razón principal por la que muchos pierden la fe. Entonces, en ese libro resalto que la iglesia nos ofrece tantas cosas tan ricas, tan hermosas, que no es posible que alguien deje la fe católica por una fe que no te da nada. Porque eso es como cambiar un Cadillac por un Volkswagen y además descompuesto y sin llantas. Porque no sabes lo que te está dando la iglesia católica. ¿Quién te da la Eucaristía? ¿Quién te enseña la verdad, solo la verdad y nada más la verdad?
¿Quién te enseña a amar a la Virgen María? ¿Quién te cubre de eso? ¿Quién te protege del demonio y todas esas cosas? Tenemos muchas cosas, muchos dones, muchas gracias, los sacramentos, los 7 sacramentos. ¿Quién puede dejar los 7 sacramentos? Si hubiera una iglesia que me ofreciera 8, yo me iría con esa iglesia. Claro. Pero qué cosa tan rara. Hay más de 2,000 iglesias cristianas en todo Estados Unidos y ninguna ofrece más, todas ofrecen menos. Y después vienen a presumir que dejaron la iglesia católica. Pues qué tonto eres. Cambiaste lo que vale más por lo que vale menos. Eso no lo presume nadie, eso es para llorar. Claro, no es para estar orgulloso. Así es para llorar. Nos debe llorar y realmente la pérdida de la fe, hay que recordar, el abandono de la iglesia católica es un pecado muy grave. Y no puedes regresar nada más hacia la iglesia, tienes que confesarte. A ver, ahonde un poco más en esto, porque muchos no saben. Dejar la fe católica es un pecado grave. Pues es una apostasía. Es un pecado gravísimo, es apostasía. Explíquenos la palabra apostasía a los que tal vez no la entendemos. Bueno, hay 2 cosas, hereje y apóstata. A ver. Que nos separa de la verdadera fe. El hereje es el que niega una verdad de la fe católica. Y el apóstata es el que deja la iglesia católica. Abandona. Sí. El hereje es el que, por ejemplo, niega, como actualmente hay muchos católicos que lo niegan, que el Papa sea infalible. Esos son católicos herejes. Sí, son herejes porque están negando una verdad enseñada por la iglesia, verdad de fe católica. Ahora, para ser entonces, hereje... o que niega la virginidad de María, claro, o que niega la divinidad de Jesús. O los sacramentos. Sí. Y apóstata es el que deja la iglesia católica para irse a otra iglesia. Como un ejemplo que tenemos es el famoso llamado Juliano el Apóstata, que abandonó la iglesia católica. El emperador aquel, ¿no? El emperador que de hecho hay que recordar que no era católico, porque él no conoció el catolicismo, él conoció el arrianismo. Claro. No, él no, entonces precisamente las pugnas ya que había entre la iglesia hace que muchos se confundan y pues nosotros también tenemos culpa en esos problemas. Padre, ya que se metió un poquito eso de la historia de los primeros siglos de la iglesia, su libro abre en el capítulo 1 diciendo: soy católico porque esta iglesia católica la fundó Cristo. Y hay muchos por ahí perdidos, trasnochados, que dicen: no, la iglesia católica no la fundó Cristo, la fundó Constantino, por ejemplo. Y muchas personas con un argumento sin ninguna base se lo creen y se van. ¿Cómo sabemos que realmente la fundó Cristo? Bueno, mira, ese es un tema para aquí nos podemos estar toda la hora hablando de este tema, sí. Pero es fundamental decirlo primero. Si yo soy cristiano, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Basta, así de sencillo. Porque hay muchos que se llaman cristianos y no están en la iglesia de Cristo. No es la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo. Yeah. Entonces, solo hay 2 posibilidades. O Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna. Y si no fundó ninguna, todas son falsas. Claro. Y no debemos estar en ninguna. Todas las iglesias son falsas y no debemos estar en ninguna si yo soy cristiano. Entonces yo no tengo derecho a llamarme cristiano si yo no estoy en la iglesia de Cristo. Ahora, si Cristo fundó una iglesia, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo porque soy cristiano. Entonces, lo que hay que ver es, primero, si Cristo quiso fundar una iglesia o no. Pero si Cristo fundó una iglesia, todos los cristianos tienen que estar en la iglesia que Cristo fundó. Entonces, primero hay que ver todo lo que viene en la Biblia. Tenía Cristo 3 momentos en la Biblia. ¿Tenía Cristo la intención de formar una iglesia? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Hay muchos que dicen que ni siquiera es. Porque si Cristo no tenía ninguna intención, si Él predicó el reino, como dicen algunos teólogos, y de repente apareció la iglesia, ¿sí? ¿Tenía o no tenía la intención? ¿Qué vemos en Cristo? Vemos que llama a 12 apóstoles, ¿sí? Que representan a las 12 tribus de Israel. Vemos que les comunica sus poderes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos. El que creyere lo que ustedes dicen, porque lo cambian los evangélicos, el que crea lo que les da la gana, no. El que creyere lo que mis apóstoles predican y se bautizare por mis apóstoles, se salvará. Y el que no, I'm sorry, sigue leyendo lo que dice el evangelio, claro. ¿No? Porque ahora tenemos que ser ecuménicos, pero el infierno sigue existiendo. El que creyere y se bautizare se salvará. Entonces, la salvación Jesucristo la pone en base a la fe
de lo que predican sus apóstoles. La ligó a eso. La ligó a eso, la salvación. Entonces, Cristo tenía la intención de fundar una iglesia, se ve claro, porque escogió a esos apóstoles, porque les da los poderes, porque establece una nueva alianza con ellos, una alianza nueva y eterna en su sangre. Entonces, se ve que Cristo tenía intención, pero ¿realmente lo hizo o no lo hizo? Nos vamos de ahí a Mateo 16, 18, claro, a todo ese pasaje hermosísimo que hay que leerlo todo completo, donde después de que Pedro, porque es importante recordar eso, confiesa la fe de la Iglesia Católica Universal. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nadie, eso debe quedar claro, que no proclame que Cristo es el Hijo de Dios, igual a Dios, de la misma naturaleza del Padre, puede llamarse cristiano. Es decir, mormones, testigos de Jehová, no son cristianos. Aunque ellos digan. Aunque lo digan, no son cristianos, porque ni están en la iglesia de Cristo ni creen la fe de los cristianos. ¿Sí? De hecho, incluso todos los antiguos cristianos, las iglesias históricas, luteranos, anglicanos, tienen un credo trinitario, donde creen, claro, en la Trinidad, donde creen, entonces, ese es el credo del cristianismo. ¿Sí? El credo, la fe no comenzó con Lutero. La fe ya existía, viene la fe de los apóstoles, ¿sí? Entonces es la iglesia comienza con la profesión de fe de Pedro, a quien Cristo dice después, sobre esta piedra, es decir, Pedro, pero no Pedro nada más, porque sabemos que Pedro es un hombre débil, sino Pedro confesando la fe de Cristo y asistido por el Espíritu Santo. Porque es verdad que dicen, no, es que Pedro era un hombre y era muy débil. Sí, todo eso, por supuesto. Pero cuando Cristo hace esta confesión, sobre esta piedra edificará, la hace sobre Pedro, asistido por el Espíritu Santo, el cual siempre va a tener la asistencia del Espíritu Santo y siempre va a confesar la fe verdadera. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjate qué curioso cómo lo dice Jesús. No dice, en este momento edifico mi iglesia católica, sino lo dice en futuro. En futuro. Edificaré. Ahora, la pregunta que nos vemos, vamos a los dos pasos. Parece que Cristo tenía la intención, sí, pero no solo tenía la intención, sino lo dijo claramente, edificaré en futuro. Ahora, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hay que ver eso. Si lo hizo, ¿cuándo? Claro. Exactamente, hay que ver ese problema. Si lo hizo o no lo hizo. Como digo, si no lo hizo, todas las iglesias, y tú no tienes que estar en ninguna iglesia cristiana, porque Cristo no fundó ninguna iglesia, que cada quien agarre la Biblia, se cocine su propia fe y lo que entiendas te va a ayudar para la salvación. Si es así. Ahora, si Cristo fundó una iglesia, entonces tenemos que creer lo que esa iglesia que Cristo fundó nos enseña, nos dice, nos dirige. Es el rebaño. Cristo habló también de estar en un rebaño, bajo un solo pastor, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, Cristo dice, edificaré. ¿Cuándo edificó Cristo su iglesia? Y esto es lo más hermoso de todo. Dos momentos importantes. El momento de los tres momentos, vamos a decir, el momento de la concepción es cuando Cristo lo dice, es como uno concibe, Cristo concibe, sobre esta piedra edificaré. Pedro, Dios me está inspirando en este momento que este sea el hombre para, ¿no? Después la engendra en la cruz, cuando le clavan la lanza y brota sangre y agua. Los dos sacramentos que van a ser la iglesia. El sacramento del agua, del bautismo, que nos hace hijos de Dios, y la Eucaristía, que nos alimenta y nos comunica la misma vida divina. Entonces, esos son ahí Cristo sale de su costado. Esto es muy importante porque ya desde los santos padres, muchísimo antes de Constantino, ya decían que así como Adán estaba dormido en el árbol, y de su costado brotó Eva, así del costado de Cristo brota la esposa de Cristo, la mujer, la esposa de Cristo. Cristo está casado, Cristo tiene esposa y Cristo nunca se divorció de su esposa ni se va a divorciar jamás. Y esa esposa de Cristo sigue siendo la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, la que nos engendra para Cristo. Entonces, ese es el momento donde engendra de su costado y después viene Pentecostés, donde la iglesia se abre al mundo. Esos son los dos momentos, los tres momentos o los cuatro momentos que podíamos decir, la intención, la concepción, el nacimiento y el crecimiento de la iglesia en Pentecostés. Es una pregunta, padre, que realmente tenemos que hacernos. ¿Realmente Cristo quería fundar una iglesia? Y si quiso, ¿lo hizo o no? ¿Pudo o no hacerlo? Porque de pronto alguien dirá, algún teólogo por ahí, como usted mencionaba,
pues vino a anunciar el reino y lo único que nos dejó fue la iglesia, como si fuera poca cosa y como si realmente fuera algo allí secundario. Estaba en su intención siempre. Y sobre este tema hay un problema también a nivel católico. Muchos consideran la iglesia como una estructura. Teólogos, grandes teólogos, te encuentran que las estructuras y que hay que cambiar, y siempre están hablando de las estructuras. La iglesia es la esposa de Cristo. Hay que amar a la esposa de Cristo. Hay que dejarnos enseñar por la que es la esposa y la maestra que Cristo nos puso. Eso es muy importante. Madre y maestra. Amar a nuestra madre, obedecer a nuestra maestra. Qué hermoso, y el programa realmente empieza muy bien, padre. Tenemos que hacer un corte. Muy bien. Va a ser muy breve, amigos. Les recuerdo, estamos regalando el libro ¿Por qué soy católico?, del padre Juan Rivas. De entre los que nos llamen, elegirá el padre una llamada al azar al final, y esa persona podrá tener el libro en su casa. Los demás en María Visión lo pueden adquirir. Hacemos un corte, regresamos hoy hablando con el padre Juan Rivas. Amigos, estamos de regreso en Apologética. Muchas gracias de verdad por seguir con nosotros. El día de hoy hablando con el padre Juan Rivas, este sacerdote mexicano, pero que bueno, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Europa, que escribe libros, que hace programas de televisión, programas de radio, predica, bueno, incansable apóstol, catequista, maestro, y hoy nos honra con su presencia. Padre, estamos hablando de por qué soy católico. Este es un libro que usted escribió, pero que la pregunta nos viene a todos. ¿Por qué soy católico? ¿Y por qué quiero seguirlo siendo a pesar de todo? Claro, es que ustedes, a ver, lo voy a mostrar aquí en una cámara. Abajo, digamos que sería el subtítulo. ¿Por qué soy católico? ¿Y por qué quiero seguir siéndolo? ¿Por qué quiero seguirlo siendo? Claro, no solamente es que aquí nací ya, no. ¿Por qué yo quiero seguir siendo? Habla de la convicción de seguir allí. A ver, padre, ya que hemos entrado a esto, permítame jugar un poco al abogado del diablo. Hay personas que dicen, sí, Cristo, yo creo en Cristo, creo en su divinidad, pero lo que no puedo creer es que esta iglesia católica, que dice ser la verdadera, sea la verdadera porque veo muchísimos escándalos, no solo actuales, sino en la historia, de sus dirigentes, de sus miembros comunes, de sus fieles. Los escándalos para mí son una prueba de que Cristo no puede estar en esta iglesia. ¿Qué le decimos a esa gente? Lo primero que yo le diría, si fueras tú, tu fe vale sorbete. Porque si crees en Cristo y no crees en el poder de Cristo para preservar a su iglesia de los enemigos, pues propiamente estás diciendo que Satanás es más fuerte que Cristo. Si tú no crees en Cristo, si crees en Cristo pero no crees en su iglesia, tú no aceptas aquella verdad que nos enseña San Pablo. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Porque yo creo en el poder de Cristo, a pesar de todo lo que tenga la iglesia, yo creo en el poder de la sangre de Cristo para purificarla, para santificarla y para protegerla de todos sus enemigos, a pesar de todo. Y esos periodos de la historia, Padre Juan, cuando hubo algún papa incluso con amantes, ¿eso no desacredita a la iglesia? La verdad es que yo creo que estamos en una situación peor que la de los papas con amantes. A ver. Yo no sé si la situación actual de la iglesia es peor. Yo lo digo por dos cosas. Primero, los papas en los tiempos de los papas que tenían amantes, fíjate qué cosa tan curiosa, los católicos no perdían la fe. No perdían la fe porque decían, allá el papa. Claro. Tendrá un amante, cuando se muera se va a arreglar con Dios. Pero no aceptaban el adulterio. Y dice, como el Papa está adulterando, ahora todos los católicos a adulterar o meternos. No, sino era gente que tenía fe. Veía esos escándalos de la iglesia con fe y por así decir, estaban inmunizados contra los escándalos. Porque ellos decían, el Papa será el Papa, pero si él no deja a su amante o no se arrepiente por lo menos, se va al infierno. Déjeme hacer un paréntesis. Entonces, era gente con mucha fe. ¿Eso significa que los católicos creemos que los papas se pueden condenar, que un papa se puede condenar si no es santo? Pues mira, una cosa tan curiosa, es lo más democrático que existe en la iglesia. Tú vas a las pinturas, de hecho es una de las películas de los próximos documentales que quiero hacer sobre el infierno, porque es lo más democrático que existe. Pinturas en la iglesia donde tú ves papas, cardenales, obispos pintados en el infierno. Y dijo, oye, qué democrática es la iglesia. Porque en cualquier otra iglesia te ha puesto, no, a mí no me pones pastor protestante en el infierno. No, a mí no me vas a poner, eso no puede ser.
¿no? Pon a los borrachos, parranderos y jugadores. Pero si tú te fijas en las pinturas... O en la literatura, Dante, por ejemplo. En Dante, en la pintura. Sí. A mí lo que me llama la atención, porque es lo que veo y porque es lo que he hecho muchas pinturas de iglesias, por ejemplo, la famosa pintura en la iglesia de Boloña, donde están pues muchos condenados, y tú ves princesas y reinas y cosas de esas. Democracia. Y sacerdotes y obispos y papas, y nunca nadie protestó contra eso. Entonces la iglesia sabe las consecuencias de los escándalos. La iglesia sabe las palabras de Cristo fuertísimas, que hay de aquel que da un escándalo, más le valiera atarse una rueda al cuello y tirarse al mar. Por eso, si me está escuchando un seminarista o un sacerdote, no puedes guardar tu castidad, no te metas a esto, porque ahorita no estamos para juegos y tú te estás corriendo el riesgo de no solo irte al infierno, sino de irte al infierno acompañado de muchas personas. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que ser, que la situación ahorita es muy grave en la iglesia. Nosotros hemos sufrido mucho también con los escándalos de nuestro fundador. Le dejamos a Dios el juicio, Claro. pero sí realmente esto tiene que crear un gran daño, y va a crear un gran daño sobre todo en los jóvenes que no tienen su fe fuerte. Porque digo, una persona que tiene fe fuerte no se bebe el veneno de los escándalos, porque aquí también hay mucho. Gente que está comiendo. La otra vez, hace 2 días, aquí una amiga en Guadalajara, que a lo mejor me está viendo en la televisión, estaba leyendo puros libros de ataques a la iglesia. ¿Y sabes tú que eso es pecado? Claro. ¿Sabes tú que estás dañando tu fe? ¿Que estás poniendo en peligro tu fe? A ver, explique más eso. Hay muchísima gente que se mete a leer libros y a ver películas y programas que dañan su fe y piensa que no le pasa nada. Bueno, lo que pasa es que eso daña a mi fe cuando yo me trago toda esa mugre y toda esa suciedad, porque se están fijando nada más en lo negativo que hay en la iglesia. Ya no leen vidas de santos. Claro. A mí me basta un San Francisco o un Santo Tomás o un Juan Pablo II para decir, qué hermosa es mi iglesia, qué poder tiene para transformar a esos hombres. Porque piensa tú, ¿quién era San Francisco? Sí. Pues también era un muchacho hijo de papá que se la pasaba en diversiones y en bailes y en fiestas y cosas así. ¿Y cómo Dios lo transforma? ¿Qué poder tiene la iglesia? Entonces en la iglesia hay santidad y pecado. Y todo esto hay que entenderlo, digo, a la luz de lo que Cristo quiso hacer. Cristo podía haber hecho su iglesia con puros santos. El club de perfectos. Y podía haber el primero echado a Judas para afuera y mira, ¿sabes qué, mano? Tú no la vas a hacer aquí. Salte, por favor. Y no quiso hacer eso. ¿Por qué no quiso expulsar a Judas? Porque Cristo nos quiere dar algo más grande que repara el pecado, y es su misericordia. Si esos sacerdotes pecadores, y yo me incluyo dentro de ellos, si ese Judas hubiera acudido a nuestro Señor y le hubiera dicho, Señor, perdóname, Dios lo hubiera perdonado. Sí. La misericordia de Dios es infinita. Entonces, porque yo creo mucho en la misericordia de Dios, sé que la misericordia de Dios sobreabunda sobre el pecado, y creo que estos tiempos de muchos escándalos también son de grande misericordia de Dios. Pero eso no quita que muchos se están envenenando a sí mismos, porque tanto peca el que escandaliza como el que se deja escandalizar, y que busca todas las cosas negativas de su iglesia y se olvida de todas las cosas positivas y de las cosas hermosas que Dios ha hecho en ella a través de tantos santos y tantos mártires. Y hay que decirlo, hay muchos que también están lucrando con esto. Hay quien está haciendo libros y todo, ex profeso, porque sabe que atacar a la iglesia es un buen negocio. Y se magnifican también, se sacan de proporción cosas que sí están mal, pero se sacan de proporción. Pues ahí tú tienes el hecho famoso del Código Da Vinci, que es un libro muy curioso, porque dice que el cristianismo, que quién sabe qué tanto, va a atacar supuestamente el cristianismo, porque es un ataque al cristianismo. Pero en vez de atacar a todas las 2000 iglesias cristianas, a la única que ataca es la iglesia católica. Claro. Entonces, y como le dio mucho éxito, yo dije, después de que se publicó, van a venir muchísimas más publicaciones contra la iglesia católica, porque se vende mucho. Y cuando uno está comprando esos libros, también está apoyando esos ataques a la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque nosotros podemos hacernos culpables de difundir. Cuando yo me entero del escándalo de un sacerdote, lo que hago es me pongo a rezar. Tú tienes obligación de rezar por ese sacerdote. Yo me siento, por lo menos ese es mi sentimiento, cuando yo oigo de escándalos de un sacerdote o de nuestro fundador o todas esas cosas, yo me siento con la responsabilidad de reparar de alguna manera
con mi oración, con mi vida santa, con mis sacrificios, esos escándalos a esas almas. Así que yo creo que nuestra actitud, yo creo que en estos escándalos mucha gente no se dio cuenta de quién es el verdaderamente ofendido. El que sufre es Cristo, porque este es uno de los ataques más fuertes que sufrió Cristo en el huerto de los olivos, cuando Satanás le decía: de nada va a servir tu martirio, de nada va a servir tu cruz, porque a pesar de tu cruz y de tu martirio, muchas almas se irán al infierno. Entonces, yo creo que Cristo es el que estaba más sufriendo, porque estábamos haciendo inútil la sangre de Cristo. Por eso es tan grave el escándalo. Y por eso es tan grave que nosotros difundamos los escándalos de sacerdotes o de la iglesia y cosas de esas. Más bien, como hijos, lo que tendríamos que hacer es reparar esos escándalos y reparar el corazón de Jesús y el corazón de María por ellos. ¿Qué le parece lo que ha hecho el Papa Benedicto en este sentido? Porque yo he visto que ha tomado medidas y ha estado buscando desde prevención, ha pedido perdón, se ha reunido con víctimas, hizo esta carta a los católicos irlandeses. ¿Qué le parece lo que ha hecho el Papa? Pues yo creo que ha hecho todo lo posible dentro de lo correcto que ha hecho, ¿no? Desde el principio, primero, si un sacerdote comete un crimen, pues a la cárcel, tiene que pagar por los crímenes. Es como si un sacerdote roba, si un sacerdote mata, tiene que ser juzgado por una ley civil, eso lo entendemos todo. Y luego corregir ciertos errores, ciertas ideologías, porque eso no se habla. Eso. Porque ¿qué es lo que provocaba que dentro de la iglesia hubiera esos abusos? Pues que venía toda una doctrina de que gay es ok, de que se vale la homosexualidad, de que no es ningún pecado, nada. Venía toda una... promovida por los mismos que ahora acusan al Santo Padre y a la iglesia. Promovida por... y eso no lo quieren aceptar. Son ellos los que promueven la promiscuidad sexual y son ellos los que le quitan valor a la sexualidad y las reglas que la sexualidad tiene para el matrimonio únicamente y unitivo y procreativo. Son esos mismos de la prensa que ahora acusan a la iglesia los que provocaron toda esta crisis, porque son ellos los que promovieron esta ideología de que la sexualidad no tiene ninguna orientación. Así que también ellos tendrán que pedir perdón. Claro. Y si no piden perdón tendrán que encontrarse con el que los va a juzgar. También a ellos los va a juzgar Dios. Padre, hablando de escándalos, escándalos de católicos, no solo los sacerdotes dan escándalo, los seglares también, bueno, más. A ver si usted está de acuerdo conmigo. En las últimas décadas hemos visto una especie de herejía en los católicos con el tema de la sexualidad, ya que se metió usted ahí, en los matrimonios y esta cultura de muerte y esta mentalidad anticonceptiva. Una enseñanza que está ahí, clara de la iglesia y muy, muy ignorada. Y muchísimos católicos promoviendo, algunos teólogos incluso diciendo, el Papa Pablo VI, Humanae Vitae, todo eso no. Una corriente muy fuerte. Yo creo que esa fue una de las cosas que causó más daño a la iglesia. No fue precisamente el concilio, sino fue cuando Pablo VI publica su Humanae Vitae, una encíclica que es infalible, porque el Papa contra todos, contra científicos, contra el grupo base que se formó, dice: el amor es unitivo y procreativo y exclusivamente para el matrimonio. Y estos dos significados no se pueden separar. Estos significados, esta orientación que Dios le puso. Entonces, cuando el Papa publicó esto, después de toda una campaña que hicieron también los medios de comunicación diciendo, si el Papa no quiere cometer el error de Galileo y no quiere rechazar todos los descubrimientos, tiene que decir sí a los anticonceptivos, tiene que decir sí, y cuando dice que no, todos los demás, incluidos obispos, sacerdotes y seglares, se creían lo que la prensa decía. Claro. Y cuando el Papa dijo esto, todos dijeron, el Papa se equivocó, el Papa la regó, y muchos se callaron. Obispos, sacerdotes que debían de hablar. Uno de los pocos que habló defendiendo fue Juan Pablo, el cardenal Wojtyła, y no recuerdo quién más. Hubo libros escritos por obispos y por cardenales, y hubo toda una conferencia episcopal. Una conferencia episcopal de Canadá y de Alemania, diciendo a los seglares, pues mira, sí, lo que el Papa dice está interesante, pero ustedes sigan su conciencia. ¿Cómo que sigue tu conciencia?
Ciertamente tenemos que seguir nuestra conciencia, pero nuestra conciencia orientada Y formada. y formada por las cosas que nos dice la Biblia. Entonces, ciertamente este tema de la vida, la vida, el aborto, los anticonceptivos, es la cultura de la muerte que nos está destruyendo y que está destruyendo nuestro país y que está destruyendo el mundo. Porque de ahí, de los anticonceptivos, nos saltamos al aborto y al desprecio de la vida y al desprecio del matrimonio y de las relaciones sexuales, de la santidad del matrimonio, y estamos destrozando nuestra sociedad nosotros mismos. Por eso ahora sí, muchos dicen, sí, Pablo VI fue un profeta, sí, un profeta al que nadie le hizo caso. Al que nadie escuchó. Y de ese tema, padre, me gustaría que nos metiéramos en el tiempo que nos va a quedar después de este corte, porque los tiempos, estamos en una guerra terrible contra la vida y los católicos tenemos todas las armas de Dios para dar esta guerra, pero necesitamos despertar, y de eso quiero que hablemos después, padre. ¿Cómo no? Hacemos un corte, amigos. Les recuerdo que estamos regalando un ejemplar de ¿Por qué soy católico?, el libro del padre Juan Rivas. Regresamos muy pronto. Amigos, estamos aquí hablando con el padre Juan Rivas aún en medio de los cortes. Es una bendición, es un gran privilegio poderlo tener. Yo agradezco muchísimo a los que se están comunicando vía correo electrónico, vía Facebook, también vía telefónica. Muchas gracias a todos. Vamos al final a elegir entre estas llamadas para que alguien se lleve a casa este libro, ¿Por qué soy católico? Si ustedes lo quieren, pues búsquenlo también. En María Visión está a la venta. También, padre, antes de que se me olvide, porque si no se me va a pasar el tiempo, las personas que quieran conocer más de su trabajo, hay un sitio web que usted tiene, ¿no? Sí, es padrejuanrivas.com, ahí me pueden encontrar. Padrejuanrivas.com, ahí está. No tiene todo, pero tiene bastante, y luego mi internet, mi página, mi Su dirección, correo. jrivas@católico.com. Va a estar saliendo. Ahí está ahora el sitio web, padrejuanrivas.com, su correo también, para si alguien quiere conocer más de lo que el padre hace, comunicarse con él, allí. Les agradezco entonces también a los que están aquí comunicándose. Vamos a seguir. El bloque anterior, padre, cerrábamos hablando de los abusos, cómo nos llevaron después a ver de esta mentalidad. Los escándalos. Esta mentalidad que se viene muy fuerte desde hace unas décadas en el mundo contra la vida, que Juan Pablo II le llamó la cultura de la muerte. Una profunda relación que hay y que muchas veces los católicos no lo vemos, entre la mentalidad anticonceptiva y llegar al aborto, y en medio pasar por la aceptación del divorcio, la aceptación de la homosexualidad, la aceptación de la fecundación in vitro, del experimentar con embriones, en medio de todo eso. ¿Por qué no somos capaces de ver esa conexión, padre? ¿Y cómo es que eso nos ha tenido y nos ha llevado al caos que estamos viviendo, que no es normal, por ejemplo, en México? Bueno, primero quiero volver un poquito al tema de atrás. Cuando hablamos de los escándalos, siempre tenemos que resaltar las grandes, los mártires, los santos, los grandes sacerdotes que hay, porque desgraciadamente eso no se pone. Se sacan los escándalos de, no sé, del 1%, 2% de los sacerdotes, y no se sacan todas las historias de tantos santos. Y en eso tenemos culpa mucho todos. Ya no se habla de los santos, ya no se lee vidas de los santos. Ahorita precisamente acabo de ir a la reunión de todos los sacerdotes de Guadalajara, y lo primero que hice es comprar las vidas de santos que están vendiendo para sacar fondos, porque ya no hay vidas de santos. Yo les digo, oigan, porque tenemos que recordar cuántas cosas buenas hay en la Iglesia Católica. Exacto. El manto de la Iglesia Católica tendrá manchas porque siempre, como está en este mundo, siempre arrastrará polvo de la tierra. Pero la Iglesia sigue siendo bella y hermosa. Es la Iglesia con más santos, con más mártires, con más mujeres consagradas entre los más pobres, con más misioneros. Y yo les digo, a mí enséñame una iglesia que tenga más santos, más mártires, más mujeres consagradas, y yo me voy con ella. ¿Dónde está esa iglesia? No la hay. La iglesia tendrá muchos defectos, pero también hay gran santidad. Exacto. Y eso hay que volver a eso, porque necesitamos la alegría de la fe. Las vidas de los santos, a mí me entusiasman las dificultades. Cuando yo pienso en mis dificultades que tenemos ahorita en nuestra congregación y empiezo a leer las que pasaron los santos, digo, pero es ridículo. Sí. Lo que nos está pasando no es nada comparado con los santos. Que el Padre Pío, cuánto sufrió con los cambios en la iglesia y todas esas cosas, y las acusaciones que le hicieron y todas esas cosas. Entonces, tenemos que volver a ver todas esas grandezas hermosas en la iglesia. Y ahora volviendo a lo de la vida. Yo creo que es uno de los problemas más graves en el mundo. Esa separación entre la procreación, entre la relación sexual y la vida. Porque en el momento de la mentalidad anticonceptiva es cultura de la muerte. Cuando unos jóvenes se van a casar
y me llegan a decir a mí, yo siempre les pregunto, ¿te vas a casar? Sí. ¿Cuántos hijos vas a poner a tener? Vas a tener 2. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, explícame, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vas a usar condones? ¿Vas a usar anticonceptivos? Parche, pastillas. ¿Vas a vivir en pecado mortal toda tu vida? ¿Así vas a vivir tu matrimonio? ¿En pecado mortal? ¿Y quieres que Dios te bendiga? Usar anticonceptivos en el matrimonio es pecado mortal. Por supuesto que es pecado mortal. Porque, y es una de las promesas que haces. Prometo aceptar todos los hijos que Dios me mande, prometo aceptarlo. Y acepto los y el matrimonio es para eso, para la vida, los que Dios me mande. Porque yo confío en que Dios me va a ayudar a sacarlos y que yo me voy a preparar para educarlos. Claro que si el marido es borracho, parrandero, y nomás va a estar golpeando a la mujer. Sí, hay casos extremos que hay que... Sí. Digo, ahí, ¿qué vas a hacer? ¿No? Que no tengan hijos. Pero digo, esa es la destrucción del matrimonio. Aquí estamos hablando de matrimonios cristianos. Exacto. Entonces, el matrimonio cristiano tiene que estar abierto a la vida. Y si no estás abierto a la vida, no te cases. Métete de sacerdote, métete de monje, o seglar, y soltero, y ya, se acabó. Pero tenemos que estar abiertos a la vida. Pero una vez cuando ya vamos al matrimonio con la mentalidad, bueno, me voy a casar, pero los primeros 3 meses no podemos tener hijos. Pero ¿cómo le vas a hacer? La única manera de no tener hijos es viviendo en pecado mortal. O a no ser que se aguanten o que vivan cada quien en una cama separada, y eso no lo van a hacer. Si ya antes del matrimonio están viviendo juntos, ya se están entrenando para engañarse el uno al otro, pues ¿qué matrimonio cristiano va a salir de ahí? Entonces ya vamos con una mentalidad de muerte, antivida. Y luego, si ya estamos con las relaciones y no queremos el hijo, cuando viene el hijo, pues todos los hijos son no queridos o no esperados. Están saliendo un montón de hijos no queridos y no esperados. ¿Por qué? Porque todos tienen relaciones y nadie quiere las consecuencias de la relación. El fruto. El fruto de la relación. Entonces, llegan las chicas y te dicen, oye, es que en un descuido quedé embarazada. A ver, ¿cómo está eso? Explícamelo. En un descuido. Si tienes relaciones, las relaciones son para tener hijos, no son descuidos. Así es la cosa natural. Entonces tenemos ya una mentalidad antinatural, antivida, y que lleva necesariamente al aborto. Porque claro, si tú tienes relaciones con tu novio, no estás esperando tener hijo. Y si tienes hijo y te da vergüenza o tienes cosas, vas a abortar. Entonces, yo por eso les digo a las mamás, lo primero que les tienes que decir a tus hijas, hija, mira, yo sé la situación del mundo, está muy difícil, lo que quieras. Nada más, por favor, no abortes, no mates. ¿Para qué cargas sobre tu vida el matar a una criatura? Ese es un crimen. Y nada más matar a tu hijo, porque no es matar al vecino. Esto está peor. Por eso, en mi concepción de lo que yo no conozco mucho de México, porque digo, yo acabo de llegar por así, pero mi concepción es de que el problema de la violencia está relacionado con el aborto en México, porque es la mentalidad antivida, es la mentalidad destruida, porque la gente no quiere entender que cuando México votó por el aborto, aunque haya sido en el Distrito Federal, votamos por la violencia contra los más débiles e indefensos, dimos un voto por la violencia, y mientras ese voto no se quite, no se va a acabar la violencia. Sí, no podemos... Yo creo que todos entendemos que matar a un bebé al inicio de su vida es menos mal que matar a un señor que ya cumplió su misión. Digo, las dos cosas son crímenes, pero es más crimen lo otro. Y mientras no quitemos ese voto que dimos por la violencia contra los más débiles e indefensos, no se va a acabar la violencia. Porque esa es la cultura de la muerte de la que tanto nos previno Juan Pablo II. La cultura de la muerte nos va a destruir y nos está destruyendo. Y es la cultura de la muerte, que ya es todo, porque es la santa muerte, porque es el aborto, porque es la violencia, porque son los casinos, que también son cultura de la muerte, donde a mí me importa un poco a gastarme todo el dinero viendo gente que hay miserable que se está muriendo de hambre. Eso es una injusticia. En la misa que usted celebró aquí ayer, decía que usted tenía amigas que normalmente habrían estado antes rezando en el templo y ahora estaban en el casino. Así es, desgraciadamente, y lo dicen así. Yo tengo derecho a hacer con mi dinero lo que me da la gana. No tienes derecho a hacer con tu dinero con la gana. Tú no tienes derecho con tu dinero más que a lo necesario. Todo lo superfluo pertenece a los demás. Eso la iglesia siempre lo ha enseñado. Somos administradores. Somos administradores. La iglesia, dame cuentas de tu administración. Dios te va a pedir, y entre más dinero tienes,
entre más talento y posibilidad de hacer el bien, Dios te va a pedir cuentas de si haces el dinero para bien o tú para tu propia satisfacción. Somos administradores. Entonces tenemos que luchar contra esta cultura que nos está destruyendo y volver a nuestra defensora, nuestra protectora, nuestra reina, que es la Virgen de Guadalupe. Regresar a nuestra Madre Santísima. Nos queda un solo bloque, amigos. Vamos a hacer este último corte del programa. Regresando, vamos a tratar de cerrar esto, Padre, hacer esta exhortación. ¿Por qué ser católico y seguirlo? ¿Por qué querer seguir siéndolo? Exhortación a conocer nuestra fe. Vamos a un corte, amigos. Todavía tiene oportunidad de llamar para llevarse el libro del Padre Juan Rivas y regresamos. Most glorious Lord. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Estoy viendo muchísimas llamadas que hemos recibido. Gracias. Tenemos llamadas de muchísimos lugares de México. Tenemos llamadas de Guatemala. Muchísimas gracias a todos los que están comunicándose. Al final vamos a elegir una de estas llamadas y a donde salga, la que el Padre saque, hasta allá vamos a mandar este libro de por qué soy católico. A ver, Padre Juan, nos queda muy poquito tiempo. Yo le agradezco muchísimo, pero todavía hay un par de temas que usted quiere compartir con nosotros. ¿Cómo hacemos para compartir nuestra fe, para vivirla? ¿Cuáles serían esos temas centrales que el católico siempre debe tener en el corazón? Rafa, esa es una pregunta muy importante, especialmente en este año. 11 de septiembre comenzamos el año de la fe. 11 de octubre, sí. 11 de octubre, sí, tienes razón. Y esa es una de las ideas principales, cómo compartir la fe. Y yo voy a sugerir algunas cosas. Conoce bien los temas católicos para que tú los puedas compartir. Yo invito misioneros a que me acompañen en Quintana Roo. Hace un mes vinieron unos misioneros y visitaron a los protestantes, en concreto a los presbiterianos que había en una zona de Tres Reyes, y comienzan diciéndole: ¿tienes tu Biblia? ¿Sabes tu Biblia? Siéntate. No, yo tengo mi Biblia protestante. Tu Biblia protestante. Vamos a estudiar. ¿Te ha explicado tu pastor el tema de María? ¿Te ha explicado tu pastor el tema de la Eucaristía? No, te lo vamos a explicar. Entonces, escogen los temas católicos, el tema que hablamos al inicio, el tema de la iglesia, de una sola iglesia, el tema de María, el tema de la Eucaristía, puede ser el tema de los sacramentos. Esos temas hay que dominarlos. Por ejemplo, el tema de María, hay que comenzar diciendo, a ver, ¿qué dice la Biblia de María? Tú eres bíblico, tú estudias la Biblia, tu pastor es bíblico, ustedes son cristianos bíblicos, de la Biblia en la mano, etcétera, etcétera. Que, pues no sé, te lo voy a explicar. Comenzamos con Génesis 3:15. Claro. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está estableciendo dos bandos. El bando de los hijos de la mujer y el bando de la serpiente. ¿Con quién quieres estar? ¿Con la serpiente o con la mujer? Con la mujer. Ah, con la mujer, perfecto. Ahora vamos a ver quién es esa mujer. Pero ciertamente hay una mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente y a los demás se los va a llevar el diablo. Así que escoge. ¿Con la mujer? Sí, con la mujer. Vámonos a Isaías 7:14. Aquí mucho estudio de la Biblia, porque es recuerden que esto comenzó, el año de la fe comenzó justo después del año de la Biblia, del año de haber escrito el Papa la encíclica sobre la palabra de Dios. Sí, sí. Verbum Domini. Verbum Domini. Entonces, el Papa quiere que comuniquemos nuestra fe a los demás cristianos, a los demás creyentes, usando la Biblia. Entonces me voy yo a Isaías 7:14, donde dice, la doncella o la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces María es la madre de Dios. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que no? Si la Biblia dice que sí, ¿por qué ustedes dicen que no? ¿Qué trato le tenemos que dar a María? El de madre de Dios, nada más eso. Más que a una reina, más que a una princesa, más que a tu misma madre. El que quieras. No es que nosotros no adoramos, no la adores. Nadie está diciendo que la adores. Dale el trato de lo que es nada más, de la madre de Dios. Dale a cada cual lo que corresponde. Entonces, María, madre de Dios. Después nos vamos a Mateo. Oiga aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Repite la misma cita. Después nos vamos a Lucas. Bueno. Donde el ángel la saluda con estas palabras. El problema es que escuchamos las palabras, pero no sabemos desentrañar su significado. Cuando el ángel le dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Yo tengo que subrayar al hermano evangélico que el Señor está con ella.
y que el que está contra ella, ¿contra quién está? Contra el Señor. Y el que está con ella está con el Señor. Claro. ¿Estás tú con el Señor o estás con el diablo? Otra vez de nuevo, ¿con quién quieres estar? No, pues con el Señor. Pues si estás con el Señor y el Señor está con ella, tú tienes que estar con ella, porque la que está con ella, yo con seguridad sé que el Señor está con María. Yo no sé si está con tu pastor, pero yo sí sé que está con María porque lo dice la Biblia. Entonces, así usando la Biblia, hasta llegar al Apocalipsis, no puedo dar de aquí todas las citas, ahí está el libro, y hay otros libros que se han escrito, a Apocalipsis otra vez. Viene la señal en el cielo que Dios nos da para nuestra salvación, vestida de sol con la mujer, una mujer como signo de salvación, vestida de sol con la luna bajo sus pies, que está en pugna contra el dragón, que va a dar a luz a un hijo varón que regirá las naciones. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo. Cristo. ¿Quién es su madre? María. Entonces está claro, cuando el cristiano, el evangélico, escucha y realmente ama la palabra de Dios, y el católico puede explicar su fe con la Biblia, entonces estamos siendo verdaderos evangelizadores. Así es. Si en este año de la fe nos estudiamos bien ese tema de la Virgen María y el tema de la Eucaristía, que es otra vez el tema que comienza desde el capítulo 5, donde es un debate entre los judíos y Cristo. Nosotros tenemos la Escritura, nosotros creemos en Moisés, y Jesucristo le dice, vosotros escudriñad la Escritura, ella habla de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Ustedes prefieren la Escritura. Ustedes se quedan con la letra escrita y me están rechazando a mí, que soy la palabra Biblia, viva. Y esos precisamente, los que más sabían Biblia, los que más estudiaban Biblia, los que más creían entender la Biblia, fueron los que crucificaron a Jesús. Con la Biblia en la mano, Así es. clavaron a Jesús. Rechazaron a Jesús y se quedaron con la Biblia. ¿Por qué? Al quedarse con la Biblia, se creían ellos que tenían el conocimiento. No. La religión no es la religión del libro, la religión es la relación con Jesús. Y ese es el tema de la Eucaristía que también había que preparar. Padre, María y Eucaristía. María y Eucaristía, año de la fe. Hay muchísimas cosas más que quisiera yo poder hablar con usted. El tiempo se nos acabó, Bueno, Pero pues me da mucha pena. A mí también. Sentí que se fue muy rápido. pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Rafa, gracias a ti, gracias a tu auditorio, que Dios los bendiga a todos y recuerden los 3 libros de la fe, son el Divino Jesús, Año de la Fe y este de Por qué soy católico, los 3 van a estar aquí Aquí en María Visión. a la venta. Padre, elija, miren, el padre no ve los nombres, toma allí uno y es María Teresa Rodiles Bretón de México, México DF. Tiene aquí el teléfono, entonces María Teresa, yo te llamo para ponernos de acuerdo y mandarte Felicidades. el libro a tu casa. Ya está firmado por mí. Está firmado por el Padre. Padre, nos tenemos que ir, denos por favor su bendición. Gracias hermanos, que Dios los bendiga, gracias Rafa, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre y conságrate a María. Amén. Padre, muchísimas gracias nuevamente, nos vamos. Rafa, gracias. A ustedes, amigos que han estado con nosotros hoy, muchísimas gracias por su atención. El Señor les acompañe, María Santísima también les proteja siempre. Tengan en sus oraciones, por favor, al Padre Juan Rivas, a María Visión, para que podamos seguir adelante con esto. Cuenten también ustedes con nuestras oraciones. Si el Señor nos permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. And I will give